Comenzamos con la nefrourología pediátrica. Como premisas iniciales te diré que la masa abdominal palpable más frecuente en el recién nacido será la hidronefrosis o riñón displásico multiquístico. La lesión obstructiva urinaria más frecuente en la infancia es la estenosis de la unión pielo-ureteral, lo más frecuente por estenosis intrínseca, y siempre tendrás que descartar un reflujo vésico-ureteral asociado. Por último, la causa más frecuente de uropatía obstructiva grave en niños son las válvulas de uretra posterior. La infección urinaria en la edad pediátrica es más frecuente en el sexo femenino, salvo en el primer año de vida, en el que se encuentra con mayor incidencia en el sexo masculino, debido al mayor número de malformaciones congénitas asociadas. Por eso, la opción 1 es la falsa. Como dice la opción 4, hasta el 25% de los niños menores de 10 años con bacteriuria asintomática o sintomática, es decir, una infección urinaria, poseen un reflujo vésico-ureteral. ¿Por qué la importancia del reflujo vésico-ureteral? Porque la nefropatía, como dice la opción 2, por reflujo, es la causa más frecuente de hipertensión en la infancia y es responsable hasta de un 15% de los casos de insuficiencia renal terminal, por lo cual esta opción también es correcta. ¿Gérmenes más frecuentes responsables de la infección urinaria en el niño? Recuerda los gram negativos de la flora intestinal, E. coli, Klebsiella y Proteus. Efectivamente, como dice la opción 3, cuanto menor es la edad del niño, más inespecífica es su clínica, de tal forma que en el periodo de lactante nos encontraremos síntomas como una ictericia, un fallo de medro, manifestaciones incluso digestivas. Por último, la realización de ecografía, gammagrafía renal, DMSA y cistografía se indica con independencia de edad y sexo ante una clínica de ictus sugestiva debido a su asociación con el reflujo vesicoureteral y el desarrollo de cicatrices renales, como veremos posteriormente. Tenemos tres formas básicas de infección urinaria en el niño: la bacteriuria asintomática, la cistitis, que cursa con sintomatología local pero sin manifestaciones sistémicas, y por último la pielonefritis aguda, que cursa con fiebre, malestar general y sintomatología local. Ya decíamos en la pregunta anterior que la sintomatología será más inespecífica a medida que el paciente sea más pequeño. En esta pregunta nos encontramos un lactante sin síntomas catarrales ni otro foco aparente, con afectación del estado general, fiebre y unas pruebas patológicas en el sedimento urinario. ¿Qué pruebas diagnósticas podemos utilizar en la infección urinaria? Por un lado estaría la realización de un sistemático y seguimiento de orina, de tal forma que si encontramos la presencia de nitritos positivos o leucocitos en número elevado hasta 15-20 por campo en el sistemático y sedimento, aunque no tendremos un diagnóstico de confirmación, sí que tendremos una alta sospecha. El diagnóstico de certeza de la infección urinaria se realiza mediante la realización de un urocultivo, en el cual va a ser muy importante la forma de recoger la muestra. En lactantes recogeremos el urocultivo por bolsa, de tal forma que un hallazgo de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias será sugerente de infección urinaria. Siempre tendremos que confirmar este método no aséptico con un método estéril de recogida de la orina. Podemos realizar un sondaje en el cual será positivo el recuento por encima de 10 a la 4, 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Por último, el método estéril
y de referencia sería la punción suprapúbica, en la cual cualquier aislamiento de cualquier unidad formadora de colonia sería diagnóstico de infección urinaria. Cuando sospechamos una pielonefritis, será útil la realización de un hemograma en el cual veremos una leucocitosis con desviación izquierda y aumento de reactantes de fase aguda, como pueden ser la proteína C reactiva o la procalcitonina. Ante la sospecha de una pielonefritis aguda, será importante recoger urocultivo y hemocultivo previo al inicio del tratamiento sin esperar los resultados del mismo, con lo cual la opción 3 parece la correcta: recoger un urocultivo y comenzar tratamiento antibiótico hasta ver resultados. El tratamiento inicial de una pielonefritis aguda será intravenoso si el paciente es un lactante o si presenta intolerancia oral. ¿Qué antibiótico? Los aminoglucósidos, como por ejemplo la gentamicina. Si el paciente se encuentra estable, es un niño mayor y tolera por vía oral, podremos utilizar la cefixima por vía oral durante al menos 7-14 días. Si se trata de una infección urinaria baja, antibióticos como el cotrimoxazol pueden sernos de utilidad. ¿Y cuál es el seguimiento posterior que realizamos en la infección urinaria? Realizaremos una eco abdominorenal en el episodio agudo y en el seguimiento posterior para valorar la morfología renal, la morfología de los uréteres, hallazgos groseros anatómicos y valorar el crecimiento evolutivo de los riñones. Para el despistaje del reflujo vesiculolateral estará indicada, pasada la fase inflamatoria de la infección urinaria, la realización de una cisto-uretrografía miccional seriada o CUMS. Por último, para descartar la presencia de cicatrices renales secundarias a esta infección, utilizaremos la gamografía renal o BMSA, siempre a los 5 o 6 meses del episodio. Como hemos visto, el reflujo vesiculolateral en la infancia se encuentra relacionado con la presencia de infección urinaria en la misma. En la opción 1 vemos que el reflujo vesiculolateral primario se debe fundamentalmente a una anomalía congénita de la unión uretero-vesical. La opción 2 nos recuerda el reflujo vesiculolateral secundario, como por ejemplo el debido a una duplicación ureteral. Recuerda que en este caso el reflujo es más frecuente en el uréter, que drena el polo inferior renal y que se introduce en la vejiga en el punto más alto y lateralizado. Según la cistografía, y como podéis ver en la diapositiva, el reflujo vesiculolateral se puede diferenciar en 5 tipos o estadios en función de la imagen en la cistografía. Reflujo vesiculolateral grado 1, cuando hay un reflujo desde la vejiga hacia la parte más distal del uréter sin distorsionarlo, y reflujo vesiculolateral grado 2, cuando asciende sin distorsionar el uréter hasta la pelvis renal. Reflujo vesiculolateral grado 3, cuando el reflujo distiende parcialmente el uréter en su porción más distal. Reflujo vesiculolateral grado 4, cuando distorsiona todo el trayecto del uréter. Y por último, reflujo vesiculolateral grado 5, cuando además de distorsionar el uréter, distorsiona la pelvis renal. El manejo inicial de un reflujo vesiculolateral depende de su grado. Los de bajo grado, esto es reflujo grado 1, grado 2, grado 3, se beneficiarán de esperar controles evolutivos para valorar la regresión espontánea del mismo y el uso de la profilaxis antibiótica para disminuir el riesgo de infecciones urinarias. En los reflujos de alto grado, grado 4, grado 5, el tratamiento de elección será la cirugía, con lo cual la opción 4 es la falsa.
puesto que estos reflujos no suelen regresar de manera espontánea. Como dice la opción 5, los resultados de la cirugía antirreflujo vesiculolateral son excelentes. El cuadro descrito en la pregunta habla de una torsión testicular. Esta torsión testicular es más frecuente en los niños mayores de 12 años y suele cursar con dolor brusco, con afectación del estado general y tumefacción y dolor a nivel escrotal. En la exploración física es frecuente encontrar un testículo elevado y rotado, con ausencia del reflejo cremastérico y con aumento de dolor al sostener y elevar el testículo afecto, signo de PREM positivo. Si el paciente presenta una torsión testicular, destacará la ausencia de fiebre y de síndrome miccional asociado. El diagnóstico fundamental es clínico, pero el diagnóstico de confirmación será dado por la ecografía Doppler. Como dice la opción 4, el tratamiento óptimo es la cirugía inmediata. Si el paciente lleva menos de 6 horas de evolución, se puede intentar la desrotación manual. Sin embargo, si lleva más de 6 horas, hay riesgo de necrosis del testículo, por lo cual el tratamiento óptimo será la desrotación quirúrgica con fijación del testículo contralateral. Ante presencia de necrosis testicular, estará indicada la realización de una orquiectomía. La opción 2 describe otra causa de escroto agudo, que es la torsión del apéndice testicular. Sospecharás este cuadro en pacientes con dolor a nivel testicular entre 2 y 11 años de edad que cursan sin fiebre y sin tanta afectación como en el caso de una torsión testicular. En este caso, el signo de PREM será negativo y el tratamiento será conservador con antiinflamatorios. Por último, la opción 3 también es correcta. En niños mayores de 13 años debemos hacer el diagnóstico diferencial con la orquioepididimitis. Esta es una causa infecciosa de escroto agudo. Recuerda este cuadro en pacientes jóvenes sexualmente activos, en menores de 35 años, como agentes etiológicos más frecuentes, Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, y en mayores de 35 años, el E. coli. Este cuadro cursa con fiebre, síntomas miccionales y dolor testicular. Como tratamiento, antibióticos y antiinflamatorios. El caso clínico descrito en esta pregunta hace referencia al síndrome hemolítico urémico. Este síndrome es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en un niño menor de 4 años. Es frecuente el antecedente de gastroenteritis enteroinvasiva y a este respecto recordar el E. coli 057H7 como agente etiológico más frecuente. Su patogenia la tenéis reflejada en la opción 2. A nivel patogénico puede observarse la ausencia de un factor plasmático que estimule la producción de prostaglandina por las células endoteliales. Es cierto que se ha visto un déficit de la prostaglandina I2 o prostaciclina en estos pacientes. Este cuadro favorecería la formación de una lesión endotelial a nivel del lecho renal con la consiguiente formación de trombos. Estos trombos favorecerían una trombopenia por consumo. Recuerda este dato, puesto que la biopsia renal solo está indicada en los casos de insuficiencia renal de larga evolución o aquellos casos que no cursen con trombopenia.
Produciría también una anemia hemolítica microangiopática, que sería que los hematíes, al chocar contra esta red de plaquetas, se fragmentarían, produciendo una hemólisis traumática con la presencia de esquistocitos en sangre periférica. Por último, la formación de trombos a nivel del lecho renal favorecería una oliguria responsable de la irritabilidad, síntomas generales y la hipertensión que acompaña este cuadro. La opción 4 y la opción 5 de la pregunta también son falsas, puesto que la mayor parte de los pacientes sí que recuperan la función renal, aunque inicialmente son candidatos de diálisis peritoneal, y no es frecuente la recidiva del proceso. Por tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la 2.